Permítanme. Señor Jesús, muy buenas noches, Padre bendito. En esta hora, Señor Jesús, entramos nuevamente a tu presencia, agradeciéndote, Señor, una semana en la que nos permitiste, Señor, bastantes cosas, como entre una de ellas iniciar ciclo escolar. Padre, agradecemos, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Muchas gracias, Padre, porque nos permitiste este día, Señor, hacer nuestras actividades y hoy dispones nuestros corazones para poner atención a tu palabra. Padre bendito, en esta noche ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Ponemos en tus manos todo lo que somos, Padre. Todo lo que nos rodea, Señor, lo ponemos. Señor Jesús, en esta noche nos ponemos a cuentas, porque Padre, la mayoría del tiempo andamos en el mundo y en muchas ocasiones nos contaminamos con los pensamientos, con las acciones, con los hechos. Por eso nos ponemos a cuentas. Padre bendito, ten misericordia y perdona todo aquello que te haya desagradado. Perdona todo aquello que ha contristado nuestro espíritu. Señor Jesús, pongo esta reunión en tus manos y Padre, no te olvides, Padre bendito, de todas las necesidades que han sido expuestas durante la semana, durante los grupos, durante los papelitos puestos en la cajita. Señor, no te olvides de ninguno, Señor. Ten misericordia, llena de tu gracia a cada uno de mis hermanos, Señor, y permite, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, esté en esta noche acompañándonos, que tu Santo Espíritu sea el que hable, el que muestre, Señor, y que sea tu bendita palabra la que degustemos. Padre, son temas complicados, son temas difíciles que si lo leemos de corrido nos perdemos en el texto. Pero yo te pido, Padre, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y aun si no le entendiéramos, Señor, permítenos quedarnos con algo. No importa que sea una sola palabra, pero que la podamos entender y sobre todo, Padre, aplicarla o llevarla a cabo. Señor, te damos muchas gracias, Señor, y toma control de la lluvia, de los truenos, de todo, Padre, y de la computadora. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Permítanme, déjenme abro mi cámara porque no la había abierto. Ok, hermanos, vamos a comenzar. Recuerda que ahorita estamos en el libro de Daniel. Ahorita estamos llegando a un punto donde es un poquito complicada la escritura, porque se estaba hablando en ese momento, a Daniel se le estaba dando una visión, una profecía que iba a acontecer. Yo te decía hace 8 días que tal vez para nosotros ya pasó, es eso que ahorita estamos leyendo y vamos a lo mejor llegamos a la conclusión de ¿y para qué lo seguimos leyendo o para qué lo leemos? Hermano, es importante que leamos las profecías, aunque ya hayan pasado algunas. ¿Por qué razón? Porque eso es algo que también esperamos en el futuro. Cuando leíamos el libro de Apocalipsis, algo que marcábamos o decíamos mucho es, no te, pre- no te preguntes, perdóname, no te preguntes cuándo va a suceder, cuándo van a suceder todas esas cosas que estábamos viendo en el Apocalipsis, sino pregúntate cuándo se va a repetir, porque cuando leíamos el libro de Apocalipsis veíamos que es un éxodo. De igual manera, con el libro de Daniel, tal vez son profecías algunas que ya pasaron, algunas todavía están por suceder o están pasando delante de nuestros ojos, eh, pero no nos preguntemos, bueno, eso ya pasó, ¿para qué leerlo, no? No, hermano, sino cuándo se va a volver a repetir, porque todo esto que estamos leyendo, si el Señor permitió que se escribiera y que se plasmara en la palabra de Dios, es por lo que va a venir en un futuro. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. No creo que acabemos nuevamente el capítulo 11. Vamos, voy a tratar de irme un poquito más rápido. Este, aunque son temas un poquito complejos, hermano, son temas complejos porque yo te decía ahorita, bueno, más bien le decíamos al Señor en la oración, son temas un poquito complejos que si los leemos de corrido nos perdemos en el texto. ¿Sale? Entonces, estamos en Daniel capítulo 11. Si tú quieres, acompáñame con tu Biblia para que
compruebes todo lo que está en las diapositivas y si no, pues quédate con las diapositivas y está muy atento. Recuerda que estamos viendo los reyes del norte y del sur. Estos reyes eran gobernantes, antes no se les decía gobernantes o presidentes, o dependía de la cultura, hermanos. Por ejemplo, en Egipto eran faraones, ¿no? Ahorita en México, pues son presidentes, ¿no? En España y todos esos lugares son reyes, entonces depende de la cultura del país, es como se le llama a las autoridades. Aquí estamos viendo a los reyes del norte y del sur. Te vuelvo a repetir, esta es una profecía, una visión que se le dio a Daniel, pero que ya pasó, pero que es muy importante para entender todo el libro de Daniel y sobre todo, hermano, que desde el capítulo 2, si no mal recuerdo, que estuvimos hablando de la estatua de Nabucodonosor, después de las cuatro bestias, venimos viendo, si te diste cuenta, primero el Señor nos mostró cómo veía el hombre esos cuatro imperios, luego cómo los veía el Señor a través de las cuatro bestias y ahorita cómo se está desglosando cada uno de esos imperios. Ya vimos Babilonia, después a Babilonia lo conquistan los medopersas y después a los medopersas los conquista Grecia o los grecomacedonios, ¿sale? Donde ahí tocábamos un personaje que es Alejandro Magno. Hermanos, yo te decía, iniciando el tema hace 8 días, que tal vez estos temas son un poquito complejos porque no estamos tan acostumbrados a la historia, no estamos tan acostumbrados a indagar en la historia, pero es algo muy sorprendente, hermano, porque darte cuenta que en un libro de historia, en el internet, todo esto por ejemplo, de Alejandro Magno, hermano, ya venía, ya se le había dicho a Daniel, ya él ya sabía que iba a acontecer. Entonces es muy importante, hermano, que la historia no está peleada con lo que el Señor nos muestra. ¿Sale? Entonces yo te decía hace 8 días también que es como una novela y vamos a comenzar desde el capítulo 1. Cualquier cosa, hermano, que no le entiendas, cualquier cosa que digas, híjole, no le entendí aquí, como que me trabé, nos regresamos para ver otra vez el texto y entenderlo todos, ¿sale? Y si no, después posterior, más tranquilo en casa, vuelves a ver el video por si tienes alguna duda, ¿sale? Dice la palabra de Dios, permítanme, déjenme. Dice la palabra de Dios. Déjenme hacer las diapositivas grandes. Voy a comenzar desde el 1 y ya le seguimos a la lectura, ¿sale? En donde nos quedamos. Dice, es capítulo 11, versículo 1. Dice, permítanme, creo que hay un micrófono abierto. Creo que ya. Ok, muchas gracias. Dice la palabra de Dios, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Recuerden que en Babilonia era Nabucodonosor y su nieto Belsasar. Con los medos persas era Darío y Ciro. Darío era de los medos y Ciro era de los persas. ¿Sale? Eran reyes, gobernantes, ¿sale? Y dice en el 2, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes de Persia, y el cuarto se hará grandes riquezas más que todos ellos, y hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí todavía vemos que seguimos con el reino de Persia, con la parte de la estatua de Nabucodonosor. Recuerda que Babilonia es oro, los medopersas es plata. Entonces aquí todavía estamos como en el imperio plata, pero se va a entrar al siguiente imperio, que es bronce. ¿Sale? Si tú te vas a las bestias, ya pasamos el león, ya pasamos el oso, ahora vamos a entrar al leopardo. ¿Sale? Esto ya lo vimos, dice en el 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Aquí es donde entra este personaje conquistador que es Alejandro Magno. Me estoy apurando un poquito porque quiero pasar un video y no está tan cortito, hermano. Y creo que le vas a entender mucho más a la historia y cómo se empata con la profecía bíblica. ¿Sale? Este rey que dice que se levantará un rey valiente y dominará con gran poder y hará su voluntad es Alejandro Magno. Su dominio se extendió demasiado. Hace 8 días yo te mostraba los mapas de todas las que dicen Alejandría, era porque él había conquistado todas esas ciudades, ¿sale? Era muy joven, hermano, era muy joven y tenía una capacidad mental extraordinaria, porque aunque era joven,
usaba mucho la cabecita, ¿sale? Entonces, continuamos. Dice en el 4, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Yo te comentaba también hace 8 días que la palabra de Dios te da un resumen de toda la historia, pero si tú buscas quién fue Alejandro Magno, quiénes fueron los cuatro generales, porque él no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Murió joven y no alcanzó a tener descendencia, su reino, como era demasiado, se dividió en sus cuatro generales o sus cuatro manos derechas, vamos a llamarle así, se dividió, ¿sale? Pero aquí, si te das cuenta, te lo resume. Dice que después de haberse levantado y conquistar muchas cosas, su reino será quebrantado porque él iba a morir y los cuatro, se iba a dividir en los cuatro vientos. Esta palabra, los cuatro vientos, quiere decir en cuatro generales, que fue Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. ¿Sale? Estos fueron sus cuatro generales. Se dividen entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Sale? En el reino del norte se quedó Seleuco y en el reino del sur Ptolomeo, ¿sale? Hermano, si tú no te aprendes los nombres de estos reyes, no pasa nada. Lo importante es que sepamos que si tú buscas en internet, que si tú buscas en los libros de historia, te vas a topar con estos nombres, ¿sale? Y que a lo mejor si en algún momento llegas a escuchar de Seleuco, Ptolomeo, luego digas, sí, esos fueron los generales de Alejandro Magno, ¿sale? Y que viene relacionado con el libro de Daniel. Continuamos. En el 5 dice, y se hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él, y él se hará poderoso, su dominio será grande. El rey del sur, hermano, que era Ptolomeo I, se hará muy fuerte. Recuerda que cuando yo te digo Ptolomeo es como el papá, pero si yo te digo Ptolomeo I es el hijo, y si te digo Ptolomeo II también puede ser el hijo o algún descendiente. Antes así a los reyes se les llamaba Seleuco I, Seleuco II. Yo te ponía un ejemplo, ¿no? Israel grande, Israel chico, ¿no? Así se hablaban, ¿sale? Pero dice que uno de los principales de Seleuco, del reino del norte, se hará todavía más poderoso. Y aquí es donde comienza una historia como de novela, hermano, una historia del canal de las estrellas. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer alianzas antes, hermanos, para unificar los reinos en políticas, se daban en casamiento a las hijas o a los hijos. En este caso, hicieron una alianza contra el reino del norte y el reino del sur, ¿sale? Y se dio una hija. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Dice, al cabo de años hará alianza. O sea, pasados los años, se harán alianzas tanto los reyes del norte como los reyes del sur para que ya no estuvieran en guerra. Dice, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. ¿La hija de quién? Del rey del sur. ¿Vendrá a quién? Al rey del norte para hacer la paz. Entonces, unificaron, hermanos, unificaron a los hijos tanto del reino del norte como del reino del sur para unirlos en casamiento. Por el lado del sur era la hija y por el lado del norte era el hijo. ¿Sale? Entonces, los casan para hacer que esto estuviera como en paz, tanto los reyes del norte como los reyes del sur, y no estuvieran más en guerra, ¿sale? Fue un pacto de política. Si tú te vas a la historia e investigas, esta hija se llamaba Berenice, ¿sale? Y era de la región de Egipto y se casa con Antíoco II, ¿sale? Pero, ¿qué crees? Antíoco, lo que cuenta la historia, esto no viene en la Biblia, esto viene en historia, por eso te digo que no te quedes con lo que yo te digo, sino que investigues. Si tú te vas a buscar, hace 8 días una hermana nos recomendaba un documental sobre Alejandro Magno, pero también te puedes ir hacia Wikipedia, ¿no? Sobre toda su vida y sus descendientes y todo lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Esta hija se llamaba Berenice y lo ponen en matrimonio con Antíoco II, pero ¿qué crees? Que Antíoco II tenía esposa. Esta esposa se llamaba Laodicea
¿Y qué crees? Le dio carta de repudio a la Odisea. Cuenta la historia que le dio carta de repudio y entonces Antíoco se casa con Berenice. Imagínate qué es lo que hace una mujer despechada, hermano. ¿Qué hace una mujer que le han dado carta de repudio para que se pudiera casar con otra? Ahorita vamos a ver. Dice aquí que dice, pero ella no podía retener su fuerza. Después de que dice que se unieron, dice, el reino del sur y el reino del norte para hacer paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo. ¿Qué te está diciendo? Que ni ella ni él van a vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que los matan. La historia cuenta que la Odisea quedó con mucha ira, con mucho enojo por esta traición y pasa después que la Odisea se quiere vengar y mata a Berenice y envenena a Antíoco II. ¿Sale? Por eso te decía que es como una historia, ¿sale? Entonces, por eso dice aquí la profecía que ella no podrá retener la fuerza de su brazo. ¿Por qué? Pues porque ella murió al igual que Antíoco, ¿sale? Entonces no pudieron ni tener descendencia porque a los dos los mataron. ¿Sale? De hecho, dicen que ella ya estaba embarazada y que pues la mataron con todo y su hijo. Y pues la historia cuenta que fue la Odisea, como la ex esposa de Antíoco, ¿sale? La primera esposa. Continuamos. Dice en el 7, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. ¿Un renuevo de quién? De Berenice. Berenice no tuvo descendencia. Berenice no tuvo hijos, pero la historia cuenta, hermanos, que tenía un hermano y este es el hermano que se levanta. Por eso dice en el 7, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrario y predominará. Entonces, ¿cómo se llamaba su hermano de Berenice? También lo puedes buscar en la historia, se llamaba Ptolomeo III, ¿sale? No es Ptolomeo I ni segundo, es Ptolomeo III. Era hermano de Berenice porque no tuvo hijos y él fue el que hace venganza porque mataron a Berenice y Antíoco, ¿sale? Entonces, venga la muerte, ataca lo que es parte de Siria y triunfa y domina toda esa región, ¿sale? Continuamos. No te preocupes, al final vamos a dar un resumen para que no te pierdas en esta novela. Dice en el 8, versículo 8, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevarán cautivos a Egipto, y por años se mantendrá el contra el rey del norte. ¿Sale? Entonces, este vengador, Ptolomeo III, va a estar en contra del rey del norte. Entonces, después de que muere Berenice, muere Antíoco, otra vez están en guerra. Los unieron para que tanto el rey del norte como el rey del sur estuvieran en una paz. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que se mueren ambos y ya no están en paz, empiezan en guerra y sobre todo porque el hermano de Berenice empieza a hacer venganza y pues empieza más como esta guerra. Esto lo hemos escuchado bastante, hermano, ¿no? ¿Te acuerdas de hace poquito que hubo una guerra en Israel? Hacen acuerdos de paz, pero después pasa tiempo, se rompe ese acuerdo y otra vez empiezan en guerra, ¿sale? Continuamos, dice en el 9, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Aquí continuamos con esta guerra entre los reyes del norte y los reyes del sur. ¿Sale? Dice en el 10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitudes de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿Sale? Aquí vemos que los hijos de los hijos de los hijos siguen con esa venganza, siguen haciendo lo que su padre, conquistando y conquistando y conquistando. ¿Sale? No se dan por vencidos y siguen en guerra y en conquistas.
¿Sale? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel en este momento, hermano? El pueblo de Israel queda en medio. Mientras tanto el reino del norte como el reino del sur están en peleas, en ataques militares y toda esta parte, el pueblo de Israel queda así como en medio. A ver, ahora qué pasa, ¿no? Es como México, cuando empieza, cuando, por ejemplo, Estados Unidos le hace o le declara la guerra a otro país, o sí, ese es el ejemplo más natural. México se queda así como, ¿y ahora qué pasará, no? Ahora que así se quedó como el pueblo del Señor, ¿sale? Continuamos en el 11. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Nuevamente, hermano, todos estos versículos te das cuenta que sigue enfureciéndose tanto el rey del sur como el rey del norte y empiezan una batalla. Había ocasiones que el rey del norte ganaba, había veces que el rey del sur ganaba y empezaban a formar estrategias. Y fíjate lo que sigue aconteciendo. En el 12 dice, y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos militares, mas no prevalecerá. Algo que podemos ver, que en estas guerras hay alguien que se le eleva su corazón porque va ganando. Uno de los reinos va ganando y se eleva su corazón. Y dice que va a derribar a millares, pero no prevalecerá. Acuérdate de esto de rey Nabucodonosor. Una enfermedad que tenía Nabucodonosor, hermano, era orgullo, era soberbia, era vanidad. Y hay un proverbio que dice que el Señor aborrece a los soberbios, que Él aborrece a los orgullosos, pero Él da gracia a los humildes. ¿Sale? Entonces aquí ya vemos un error de este gobernante porque eleva su corazón, tiene orgullo. Continuamos. Dice en el 13, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. O sea, el rey del norte se armó de mucho más ejército. Dice, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. ¿Sale? Entonces aquí sigue fortaleciéndose con soldados, dice en el 14. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Nuevamente, hermano, aquí siguen las guerras, aquí estaba muy fuerte el rey del norte, él se hizo de mucho ejército y van y se levantan contra el rey del sur, ¿sale? Y decía aquí que para cumplir la visión. Dice en el 15, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. ¿Sale? Dice que las fuerzas del sur, del reino del sur, no podrá sostenerse, ni de sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Dice en el 16, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Cuando se habla en la palabra de la tierra gloriosa, hermanos, está hablando de Jerusalén, ¿sale? Esa es la tierra gloriosa, ¿vale? Entonces aquí ya empieza a aparecer el pueblo del Señor, ¿sale? Dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. ¿Por qué? Porque iba a pasar algo muy fuerte con el pueblo del Señor. Dice en el 17, aquí vemos otra vez un pacto matrimonial, vemos otra vez quieren llegar a la paz y otra vez hacen alianzas matrimoniales. Fíjate lo que pasa. Dice en el 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará a una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. En esta parte, hermano, cuando tú vas a la historia, te habla de Cleopatra.
El rey de Egipto da a su hija Cleopatra y hace nuevamente esta alianza matrimonial para que hubiera paz. Pero ¿qué crees? Que Cleopatra siempre apoyó a Egipto. Por eso dice aquí, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios. ¿Convenios de qué? Convenios matrimoniales. Y le dará una hija de sus mujeres. ¿Qué mujer? Cleopatra, para destruirle. ¿Por qué para destruirle? Era como un acuerdo de cásate con él, haz como que te enamoras de él, pero pues no, tú siempre vas a estar apoyando a Egipto. No vas a estar apoyando al reino del sur, vas a estar con nosotros, pero le vamos a hacer creer. Por eso te digo que es como una novela, hermano. ¿Sale? Dice, pero no permanecerá ni tendrá éxito. 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y hará volver sobre él su aprobio. 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de la tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. 20. Y se levantará en su lugar uno, pon mucha atención, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Esto es muy interesante, hermano, porque cuando tú te vas a la historia, a este cobrador de impuestos existe. Se llama Filopactor, déjame ver, ya no me acuerdo del nombre. Filopacter, creo se llama Filopacter. Pero te digo, hermano, tú puedes buscarlo en la historia y te vas a dar cuenta que esto existió. Este cobrador de tributos o de impuestos existió. Por eso te digo que es muy importante, porque la historia va relacionada con la visión de Daniel. Aunque es un poquito complicado el tema porque no nos gusta mucho la historia, se nos hace un poco tediosa, pero es importante que sepamos que todo lo que venía escrito en la palabra de Dios, que todas las visiones que se le dieron a Daniel se cumplieron en su momento y que faltan algunas, sí, hermano, y se van a cumplir. ¿Sale? Continuamos en el 21. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aquí, hermano, en esta parte de la historia, llega un hombre que toma el lugar como autoridad, pero a él no le correspondía. Y aquí, hermano, a partir del versículo 21, entra algo muy importante, el libro de Macabeos. Desde que empezamos a leer Daniel, hermano, yo te he recomendado que si tú tienes una Biblia latinoamericana o en internet busques primera y segunda de Macabeos y te vas a dar cuenta quién fue este hombre que entró a usurpar el lugar que no le correspondía y que hizo muchas maldades. Y este hombre hizo lo que Jesús mencionó como la abominación desoladora de la que habla Daniel. Este hombre que usurpó el lugar que no le correspondía, hermano, este hombre hizo lo que el libro de Daniel marca como la abominación desoladora. Hizo muchas atrocidades en el templo. ¿Sale? Entonces, por eso aquí dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, un hombre que no le tocaba el reino, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Te doy un dato muy importante y curioso. Durante esta parte de esta historia, hermano, se hizo la Biblia, la Septuaginta, ¿sale? Para la Biblioteca de Alejandría. Para que se hiciera la Septuaginta, hermano, llamaron a 6 escribas de las 12 tribus y les dijeron que tradujeran la Biblia del hebreo al griego.
si te das cuenta, ya no se habla de los medo-persas. En algún momento de esta historia, hermano, a partir de que empieza Alejandro Magno, ya no son los medo-persas, ya es Grecia, ya es el imperio de bronce, ya es la bestia que es el leopardo, ¿sale? A partir de Alejandro Magno. ¿Sale? Empieza esta parte de este reino. Entonces, si te das cuenta en el libro de Daniel, primero vimos la estatua de Nabucodonosor, cómo lo veía el hombre. Después vimos la visión de las cuatro bestias, cómo es que ve Dios a estos imperios, a estos reinos. Y posteriormente estamos viendo la historia de cada reino. El rey Nabucodonosor con su nieto Belsasar, vimos a Ciro y a Darío con los medopersas y ahorita estamos con el imperio de Grecia, que es Alejandro Magno, y que de él vienen los cuatro generales y de ahí se desatan los reinos del norte, los reinos del sur y empieza todo un relajo hasta que entra este hombre. ¿Sale? ¿Quién es este hombre? No nos va a dar tiempo tocar la historia de este hombre porque te quiero pasar el video para no llenarnos de tanta información, ¿sale? Pero sí es importante que sepas que durante este periodo se realizó la Septuaginta, ¿sale? Esta Biblia. ¿Y por qué se llama Septuaginta? Porque precisamente fueron 6 escribas de las 12 tribus de Israel y los trajeron para que tradujeran la Biblia del hebreo al griego. ¿Sale? Vamos a dar un resumen de lo que acabamos de ver para no perdernos en la historia. Está en la pantalla, no te vayas ahorita a tu Biblia, vete a la pantalla. Estos numeritos que vienen aquí, hermano, de este lado donde estoy señalando con mi cursor, son los versículos. De este lado es lo que significa. Por ejemplo, el versículo 11.1 te habla de cómo un ángel fortaleció a Darío, ¿sale? Al rey de los Medos. Pero ya en el capítulo 11, versículo 2 y 3, te habla de los reyes de Persia y que el cuarto ataca. ¿Quién atacó? ¿Cuál fue ese cuarto? Jerjes, que invadió Grecia. ¿Dónde vamos a encontrar a Jerjes o Asuero? En el libro de Esther. ¿Sale? En el versículo 3 del capítulo 11 vemos que te habla de un rey valiente con gran dominio. ¿Quién era este reino? Alejandro Magno. Después de que Jerjes o Asuero invaden Grecia, vino uno más poderoso que él, que es Alejandro Magno, y que ya nos olvidamos de los medopersas para entrar de lleno con Grecia. Grecia, te lo vuelvo a repetir, es Alejandro Magno. En el capítulo 11, versículo 4, habla de que su reino será quebrantado y dividido. ¿Por qué? Porque él no tuvo hijos, hermano, ¿sale? Sino que su reino se dividió en 4 generales. Aquí te llama Casandro, Lisimaco, Seuloco y aquí me faltó Ptolomeo, ¿sale? En el capítulo 11, versículo 5, te habla que el reino del sur será más fuerte, pero uno de sus príncipes será más poderoso. Aquí te está hablando de Ptolomeo I, que es de Egipto, y Seleuco I, que es de Siria. ¿Sale? Entonces, Ptolomeo I, que es de Egipto, y Seleuco I, Siria, con más poder. ¿Sale? En el versículo 6 te habla de la alianza matrimonial entre el reino del norte y el reino del sur, que vimos esta novela. Berenice, la hija de Ptolomeo, se casa con Antíoco II, pero mueren. Aquí te lo puse que mueren, pero la historia cuenta que la Odisea, la ex esposa de Antíoco, fue quien los mató. ¿Sale? Luego, en el versículo 7 al 9, te habla de que un descendiente de Berenice vengará su muerte. ¿Cómo es posible que un descendiente, si Berenice no tuvo hijos con Antíoco? Recuerda que tenía un hermano, ¿sale? Y este hermano se llama Ptolomeo III, y él es el que hace venganza por la muerte de Berenice. ¿Sale? Entonces, Ptolomeo III invade Siria y la derrota, sale victorioso, ¿sale? En los versículos del 10 al 12,
Los hijos del rey del norte atacan al sur, ¿sale? Antíoco III, el Grande, lucha contra Egipto. Ya no es este mismo Antíoco II el que se casó con Berenice porque él ya había muerto, es uno de los descendientes, por eso dice Antíoco III, ¿sale? Y dice que lucha pues contra Egipto. De los versículos 13 al 16, Antíoco III conquista Judea y derrota a Egipto, ¿sale? Y aquí hasta el versículo 13 y 16 es donde habla de Judea, donde empieza a aparecer el pueblo del Señor, porque yo te comentaba que en esa historia el pueblo del Señor estaba así como, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Sale? Entonces, dice que este Antíoco III conquista Judea y derrota a Egipto. Entonces, Judea está bajo el dominio seleucida, ¿sale? Así se le llama. En el versículo 17, el del norte da a su hija en matrimonio, pero no resulta. Aquí vemos nuevamente una alianza matrimonial para tener paz, pero no funciona. Antíoco III da a su hija Cleopatra. Cleopatra era hija de Antíoco III, ¿sale? Le da a su hija Cleopatra a Ptolomeo V, no es Ptolomeo IV, Ptolomeo III, no, son descendientes, son hijos, ¿sale? Pero ella apoya a Egipto, ¿sale? Ya lo vimos en la profecía que ella, pues, lo iba a traicionar, ¿sale? Del versículo 18 al 19 vemos la conquista hacia el occidente, pero cae. Aquí Antíoco III atacó a Grecia. Roma lo derrotó y murió después, ¿sale? Y aquí, hermano, empieza a entrar poco a poco el otro imperio, que es el romano, ¿sale? A partir del versículo 18 y 19 ya empieza a meterse la otra parte de la estatua de Nabucodonosor. ¿Te acuerdas que eran? Las piernas, y no sé si recuerdas que era hierro. Ya no es bronce, ya no es oro, ya no es plata. ¿Sale? Ahora es hierro. ¿Sale? Porque el imperio romano es hierro. ¿Sale? Y empieza a hacerse aparición esta, como esta bestia espantosa que no era, no se parecía a las demás. ¿Sale? En el versículo 20 dice que su sucesor intentará cobrar tributos, pero morirá pronto. Aquí este Seleuco, aquí está el nombre, Filopator, se llama Filopator. Envía recaudadores, pero es envenenado, ¿sale? Seleuco IV, Filopautor, envía recaudadores, pero es envenenado, ¿sale? Y en el 21, donde nos quedamos, esta parte es muy interesante, hermano. Un hombre vil usurpa el reino. ¿Quién es este hombre que usurpó el reino? Antíoco de Epifanes. Llega por intriga. Este hombre, hermano, hizo cosas atroces, entre ellas la abominación desoladora. No solo la menciona Daniel, la menciona también nuestro Señor Jesucristo. De hecho, dice que en los últimos tiempos una de las señales es cuando aparezca la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Qué es la abominación desoladora? Ya lo hemos visto, hermano. Se hicieron muchas cosas, atrocidades muy feas en el templo, desde matar un cerdo, comerse el cerdo en el templo, hacer muchas cosas, cambiar muchas cosas, ¿sale? Por eso es importante, hermano, te lo vuelvo a repetir, como historia, si tú tienes en tu mano una Biblia latinoamericana, eh, leas el libro de Macabeos. Si no lo tienes en internet, está, hermano. ¿Por qué? Porque vas a entender cuán importante fueron los macabeos en ese momento tan difícil con Antíoco, ¿sale? Hasta aquí ya no vamos a avanzar porque es mucha información y nos vamos a hacer bolas. Si de por sí entre Antíoco III, Antíoco II, Ptolomeo I, Ptolomeo II es complicado, ahora si te sigo diciendo de Antíoco,
vamos a quedar como, bueno, estábamos en Alejandro Magno y luego, ¿no? Entonces no quiero que nos vayamos con muchos datos, pero quiero que tú te des cuenta que esto, hermano, todo esto de este lado donde está mi cursor es historia. Y esto de acá es la profecía que se le dio a Daniel. Y cómo la historia va cuadrada con la profecía de Daniel. Entonces, aquellos que digan que el libro de Daniel es mentira, que el libro de Daniel está... Muchos dicen que es tan exacto el libro de Daniel. Claro, hermano. Claro, porque el Señor le daba las visiones a Daniel, le mostraba, le mandaba ángeles para que les diera la visión. ¿Te das cuenta? Daniel fue usado demasiado con sueños, con interpretación de sueños, con visiones, con muchas cosas. Y lo más precioso es que cuando tú vas a la historia, se cumplieron las profecías. Y te lo vuelvo a repetir. No es necesario que tú te aprendas Ptolomeo II, Antíoco, no, hermano, pero que te des cuenta que la palabra de Dios es verídica, hermano. Y que todo esto es para conocer esa profecía y que también en un futuro va a pasar, que va a llegar alguien, en este caso, a usurpar el reino, va a querer, dice la palabra, se va a hacer pasar por Dios y no es Dios. ¿De quién estamos hablando? Del anticristo. Van a llegar muchos maestros, muchos llamándose apóstoles, profetas, que apostatarán de la fe. Y es lo que estamos viendo, hermano. La historia se está repitiendo nuevamente. Esta historia se está repitiendo. Ahorita siguen alianzas, a lo mejor ya no tanto matrimoniales, pero sigue haciendo alianzas entre un país con otro. Tú me apoyas cuando yo esté en guerra, pero tú también me apoyas. Ah, si tú te vas con ese país, entonces yo te doy la espalda. Entonces, todo esto, hermano, es historia, pero ¿qué crees? Se está volviendo a repetir. Entonces, es muy importante que conozcamos esta historia, aunque no te aprendas los nombres, pero que te des cuenta que precisamente en el capítulo 11 de Daniel te habla del imperio de Grecia, de Alejandro Magno. Por lo menos que se te quede eso, que sabes que como el Señor lo dijo, se cumplió. Y que para Daniel en ese momento decía, ¿cuándo va a ocurrir esto? Ya no lo voy a ver yo, ya no lo voy a ver porque ya estoy grande. ¿Y qué pasó, hermano? Para nosotros ahorita decimos, pues ya es historia. Pero esta historia, hermano, se está volviendo a repetir y se va a repetir conforme vayan avanzando los tiempos. ¿Sale? Entonces es muy importante, hermano, que si tú no le entendiste, vuelvas a checar, te vayas a la historia. Tenemos internet, hermano, ahorita es muy fácil adquirir información. Y no solo en una página, en varias, que tú te documentes. Es importante, hermano. A eso la escritura le llama despierta tú que duermes. Estemos velando, estemos atentos con lo que pasa. Recuerda que un relojito para nosotros es Israel, es el pueblo de Jerusalén, es el pueblo que está allá, hermano. Y lo que pase allá nos interesa a nosotros porque somos parte de. Entonces tenemos que estar velando y orando. Voy a dejar de compartir, hermano, para compartirte el video y que quede un poquito más claro esto, porque luego te digo que esto que es historia a veces se nos es un poquito difícil entenderlo, pero con el video creo que va a ser muy, muy, muy padre especificarlo. Permítanme porque no sé por qué tengo abiertas tantas ventanas. Permítanme, es que ya me salí, no sé qué hice. Si no se escucha, me dicen, por favor. Pongan mucha atención. Ahí va. Y terrible de las conquistas militares, emerge un personaje cuyo legado ha ido inmortalizándose a través de las generaciones. Este personaje es Alejandro Magno, guerrero macedonio a los 14 años, general a los 18,
rey a los 20. En su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el imperio aqueménida, y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural, en la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneo y próximo oriental. Es el llamado período helenístico, que abarcó desde el año 323 hasta el año 30 a.C. Tanto es así que sus hazañas lo convirtieron en un mito y en algunos momentos llegaron a considerarlo como una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. Si tus herramientas están desactualizadas, tus resultados también lo estarán. Con Monday.com todos están alineados. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente. A lo largo de más de 2 milenios, inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Hoy en día, muchas personas han cursado estudios secundarios y similares, creyendo que saben la historia de Alejandro Magno, pero frecuentemente están completamente desapercibidas del hecho más importante concerniente a Alejandro. Su carrera de conquista veloz fue predicha en la profecía bíblica. En este video estaremos viendo la historia jamás contada de Alejandro Magno según la Biblia. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Dios dio al profeta Daniel información anticipada concerniente al surgimiento y caída de potencias mundiales. Aproximadamente entre los años 618 y 535 a.C., Daniel recibió de Dios profecías concernientes al surgimiento de Grecia como potencia mundial para suplantar a Medo-Persia y concernientes al papel que Alejandro desempeñaría en conexión con ello. La intención de Dios al mostrar estas profecías a Daniel era porque estas profecías se iban a desarrollar en el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es ese periodo que divide al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Este periodo se extendió desde la época del profeta Malaquías del Antiguo Testamento hasta la aparición de Cristo en el Nuevo Testamento. Desde el profeta Malaquías hasta Jesucristo, hubo 400 años de silencio de parte de Dios. La atmósfera política, religiosa y social de Israel cambió significativamente durante este periodo. Mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, nació en el año 356 a.C., en Pela, Macedonia, antigua Grecia. Él fue hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia. Su padre lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando al famoso filósofo Aristóteles su formación intelectual. Su ascenso al trono no fue fácil. Su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. En el año 336 a.C., Filipo murió asesinado y Alejandro, con apenas 20 años de edad, se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono. Una de sus acciones más decisivas, el joven monarca demostró con fuerza su autoridad sobre los griegos rebeldes, asaltando la desafiante ciudad de Tebas, masacrando a miles de habitantes y esclavizando al resto. En el año 334 a.C., Alejandro Magno se lanzó a la conquista del Imperio Persa, una civilización que, a pesar de haber disminuido su poder, seguía siendo un gigante y era el imperio vigente que dominaba el mundo conocido de ese tiempo. Ahora bien, es aquí donde la Biblia nos revela los acontecimientos que iban a suceder en cuanto al surgimiento de Grecia como potencia mundial, bajo el reinado de Alejandro Magno. En Daniel capítulo 7, vemos que el profeta aproximadamente 200 años antes tuvo una visión de 4 bestias que representaban a 4 imperios que se iban a suceder en el dominio del mundo. La primera bestia era semejante a un león con alas. Esta bestia representó al imperio neobabilónico.
La segunda bestia era semejante a un oso. Esta bestia representó al imperio Medo-Persia. La tercera bestia era semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Esta bestia representó al imperio griego de Alejandro Magno. La cuarta bestia era espantosa y terrible, muy diferente a las otras bestias, y tenía 10 cuernos. Esta bestia representó al imperio romano. Ahora bien, como ya mencionamos, estas 4 bestias representaron a 4 imperios que se iban a suceder en el dominio del mundo. En el año 334 a.C., Alejandro Magno se lanzó a la conquista del imperio persa, quien era el imperio vigente que dominaba el mundo conocido de ese tiempo. La profecía bíblica describe que después del imperio persa iba a venir la gloria del imperio griego. Notemos que el profeta Daniel describe al imperio griego de Alejandro Magno como una bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. El profeta Daniel, al representar al imperio de Alejandro Magno con la semejanza de un leopardo, es por la velocidad de este animal. Con esa velocidad impresionante, Alejandro conquistaría el mundo. Las 4 alas que tenía el leopardo acentúa más la capacidad de Alejandro para desplazar a su ejército con rapidez y para golpear repentinamente. Las 4 cabezas describían a los 4 generales en quienes iba a quedar dividido el imperio de Alejandro en el momento de su muerte, cuando tenía unos 32 años de edad. Pero de su muerte hablaremos al final del video, ya que la Biblia nos revela más detalles de cómo iba a ser su muerte. Ahora bien, cuando Alejandro Magno se lanzó a la conquista del imperio persa, su ejército no era muy numeroso. Alejandro tenía unos 30.000 soldados de infantería y unos 5.000 de caballería. La mayoría de los oficiales tenían experiencia en campañas bajo el padre de Alejandro, Filipo II. Fue Filipo quien introdujo la falange, y Alejandro la perfeccionó. La primera batalla de Alejandro contra los persas sería en las orillas del río Gránico, que se dio en el año 334 a.C. En esta batalla, Alejandro consiguió su primera victoria sobre las fuerzas del rey persa, Darío III. La segunda victoria de Alejandro Magno sobre los persas sería en el año 333 a.C., en la famosa batalla de Isos. Esta batalla terminó en una clara victoria griega, tras lo cual el imperio persa perdió todo contacto con su provincia de Egipto, la más lucrativa y que sería conquistada por Alejandro tras el sitio de Gaza. Perdió permanentemente su acceso al mar Mediterráneo y perdió todas sus provincias en Asia Menor. La batalla fue también la primera vez que el ejército persa era derrotado con el rey Darío III y la primera vez que un ejército persa comandado por su rey era derrotado, por lo cual el resultado causó un desmoronamiento de la moral de los persas. ¿Estás cansado de los trabajos mal remunerados y el estrés de las largas jornadas en la oficina? ¿Sueñas con más? Y finalmente, en el año 331 a.C., Alejandro Magno derrotaría por completo al ejército de Darío en la batalla de Gaugamela. La batalla de Gaugamela fue uno de los mayores triunfos de Alejandro Magno. El ejército de Alejandro estaba conformado aproximadamente por 47.000 soldados, y por otro lado, el ejército de Darío estaba conformado por 250.000 soldados persas. Darío eligió el lugar de esta batalla debido a que era una amplia llanura que favorecía a sus numerosas fuerzas montadas. Darío fue derrotado y la batalla marcó el hundimiento del imperio persa. Gaugamela es considerada como una obra maestra en la táctica militar y la mayor victoria de Alejandro Magno. En esta batalla, Darío huiría y mientras huía, fue asesinado por hombres que una vez fueron sus aliados. Y es así como Alejandro Magno se convirtió en dueño del mundo a la edad de 24 años. Esta victoria de Alejandro Magno sobre los persas también fue predicho por el profeta Daniel. En Daniel, capítulo 8, en la visión del carnero y del macho cabrío, podemos ver que Daniel recibe la visión que Grecia de Alejandro Magno iba a derrotar de una manera muy veloz al imperio persa. En esta visión, el imperio persa es representado como un carnero,
y Grecia de Alejandro Magno es representado como un macho cabrío. Leamos Daniel capítulo 8, versículo 4 en adelante. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Queridos míos, notemos en estos versículos las palabras de Daniel para referirse al imperio griego de Alejandro Magno. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. En este versículo, vemos que el macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Esta descripción, sin tocar tierra, equivale a las 4 alas del leopardo e indica la velocidad con la que Alejandro desplazaba su ejército. Ahora bien, Daniel dice que el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este cuerno notable es Alejandro Magno. Daniel sigue diciendo que el macho cabrío con su cuerno notable vino hasta el carnero de 2 cuernos y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó. Estos versículos nos están narrando la asombrosa victoria de Alejandro Magno sobre los persas. Ahora bien, el profeta Daniel sigue diciendo, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Este versículo nos está narrando la repentina muerte de Alejandro Magno. La frase significativa en este versículo es la siguiente: cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Ahora, ¿qué fue lo que quebró ese cuerno? No había ningún poder humano que pudiera quebrarlo. Se nos ha dicho que cuando Alejandro Magno llegó al poder, todo el mundo estaba bajo su poder. La tradición dice que Alejandro Magno se sentó y lloró porque no había ya más mundos que conquistar. Él ya había conquistado el mundo conocido de su época, incluso hasta la India había llegado y había salido victorioso. Sin embargo, en medio de sus enormes proyectos, Alejandro Magno fue atacado por una fiebre después de haber estado bebiendo en varias sesiones a lo largo de toda una noche. Y murió en Babilonia en el año 323 a.C. y tenía la edad de 32 años. Y así se cumplió lo que predijo la profecía. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora bien, estos 4 cuernos notables que salieron hacia los 4 vientos del cielo son los 4 generales de Alejandro Magno y también representan a las 4 cabezas del leopardo. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio quedó dividido entre sus 4 generales que son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. En Daniel capítulo 11 versículo 3 en adelante, también nos habla de la gloria y muerte de Alejandro Magno. Leamos lo que dice el texto bíblico. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Notemos algo importante en estos versículos. Pero cuando se haya levantado,
su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Después que murió Alejandro Magno, todos sus familiares y herederos fueron asesinados por orden de Casandro, quien fue general de Alejandro Magno. Y así se cumplió la profecía: su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Queridos míos, la carrera de Alejandro Magno muestra con qué precisión se cumplen las profecías de la Biblia. Esto, a su vez, glorifica al originador de dichas profecías, Jehová Dios. Todos los que deseemos tener éxito en lo que emprendamos, modelemos nuestra vida en armonía con la palabra profética de Dios, cuyas palabras jamás pueden fallar. Alejandro Magno fue un gobernante mundial y probablemente el estratega militar más grande que el mundo ha conocido, pero falleció repentinamente. Esto nos muestra que nuestra vida está solo en las manos de Dios. Cuenta la historia que Alejandro Magno, viendo que la muerte se acercaba, le expuso 3 deseos a sus cercanos y generales cómo quería que fuera su despedida. Primer deseo: su ataúd debía ser portado en procesión hasta la tumba por los mejores médicos. Segundo deseo: todos los tesoros que había acumulado en sus 13 años de conquista, que formaban varias fortunas en forma de oro, plata, piedras preciosas, joyas, debían ser esparcidos por el camino que llevaba a su tumba. Tercer deseo: sus manos, las manos del rey macedonio, debían quedar fuera del sepulcro y a la vista de todos, colgando. Como era de esperar, ante tan insólitas peticiones por parte de su moribundo rey, algunos de sus generales le preguntaron el porqué de esos deseos. Y entonces Alejandro les respondió: deseo que los médicos porten mi ataúd y carguen con mi cadáver para que ellos y todos sepan que ni los mejores entre los médicos de los hombres tienen nada que hacer ante la muerte. Deseo que el camino hacia mi tumba quede cubierto con mis tesoros, para que todos comprueben que los bienes materiales conquistados en este mundo quedan. Deseo que mis manos queden a la vista de cualquiera para que no haya dudas de que venimos a este mundo con ellas vacías y que con las manos vacías nos despedimos de él. Antes de terminar con este video, quiero compartirles otras profecías que cumplió Alejandro Magno. Después de la batalla en Isos, Alejandro no continuó en persecución de Darío. Más bien, Alejandro dirigió su atención a Tiro. El rey Nabucodonosor de Babilonia había destruido a la Tiro continental muchos años antes, después de un sitio de 13 años. Jehová Dios había usado a Nabucodonosor para castigar a la Tiro continental. Ahora la nueva Tiro, la ciudad isleña, había de ser castigada, tal como lo predijo Zacarías el profeta de Dios. Leamos Zacarías capítulo 9, versículo 4. Pero ahora el Señor despojará a Tiro de sus posesiones y lanzará sus fortificaciones al mar y será reducida a cenizas. Esta profecía la cumplió Alejandro Magno. El propósito de Jehová de castigar a la Tiro isleña por su orgullo e iniquidad resultó en una de las conquistas más inusitadas de la historia. Tiro le negó la entrada a la ciudad a Alejandro. Iracundo, Alejandro amenazó derribar las puertas de la ciudad si no las abrían. Esta amenaza no impresionó a los tirios. No había demostrado la ciudad isleña ser inexpugnable contra los enemigos. Además, ¿qué podría hacer Alejandro con falanges y caballería, pero sin armada contra una ciudad isleña? Poco esperaban los tirios que Alejandro se tomase todo el esfuerzo de construir una calzada o muelle hasta su isla. Y finalmente, después de mucho tiempo y esfuerzo, Alejandro y su ejército entraron en Tiro desde toda dirección. La matanza en calles y plazas fue tremenda. Los macedonios, enfurecidos por la obstinada resistencia de la ciudad, no mostraron misericordia. Una gran parte de Tiro fue quemada. Unos 8,000 tirios fueron muertos y 2,000 jóvenes empalados en la costa como represalia por la muerte de los prisioneros macedonios. Unos 30,000 tirios fueron vendidos como esclavos.
El sitio había durado desde mediados de enero hasta mediados de julio del año 332 a.C. Cuenta la tradición que después de la conquista de Tiro Alejandro, entró en Jerusalén, donde, como dice Carlos Rollin en su Ancient History, My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. el sumo sacerdote después le mostró aquellos pasajes en la profecía de Daniel que hablan de Alejandro Magno. Fácilmente podemos imaginarnos el gran gozo y admiración que embargó a Alejandro al oír tan claras, tan circunstanciales y ventajosas promesas. Antes de partir de Jerusalén, Alejandro congregó a los judíos y les pidió que solicitasen cualquier favor, fuere cual fuere. Y como una nota adicional, la conquista de Alejandro Magno tuvo mucha influencia en la historia bíblica. La traducción de la Biblia hebrea al griego, también conocida como la Septuaginta, fue un evento de gran importancia durante el período helenístico. Este proyecto, que se llevó a cabo en el siglo III a.C., tenía como objetivo hacer que los textos sagrados judíos fueran accesibles a los judíos de habla griega, ya que en esa época el griego era la lengua franca del mundo antiguo. La realización de la Septuaginta fue un proyecto ambicioso que involucró a un grupo de 70 eruditos judíos que trabajaron en la traducción de los textos sagrados hebreos al griego. Según la historia, estos 70 eruditos trabajaron en la isla de Rodas durante 70 días, y al final del proyecto, cada uno de ellos produjo una traducción idéntica de los textos sagrados. La Septuaginta se convirtió en una importante fuente de conocimiento para los judíos de habla griega y también fue utilizada por los primeros cristianos como una versión de la Biblia en griego. La Septuaginta se convirtió en la versión bíblica estándar en la Iglesia Ortodoxa y todavía se utiliza en la actualidad. La traducción de la Biblia hebrea al griego tuvo un gran impacto en la cultura y la religión de la época helenística. Hizo posible que los textos sagrados judíos fueran accesibles a una audiencia más amplia, y también ayudó a difundir el conocimiento del judaísmo y la cultura judía en todo el mundo antiguo. La Septuaginta sigue siendo un testimonio importante de la rica historia y cultura de la antigua Grecia y de los judíos de habla griega. Después de la conquista de Alejandro Magno, el idioma griego se convirtió en el idioma común en gran parte del mundo conocido, y es por esta razón que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los escritos del Nuevo Testamento se difundieron ampliamente en el mundo griego, ayudando a la propagación del cristianismo. La historia de Alejandro Magno nos demuestra que Dios tiene control total sobre todos los sucesos del pasado, presente y futuro. Porque Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimientos a los entendidos. Queridos míos, no nos gloriemos del mañana, ya que nuestra vida está en las manos de Dios. En Santiago capítulo 4 versículo 13 en adelante dice: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y así estamos llegando al final de este video. Esperamos que este estudio bíblico sea de gran bendición para tu vida. Saludos cordiales para todos. Dios me los bendiga grandemente. Dije, ya se han de haber ido los hermanos. Hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Disculpen, el video era un poco largo, pero era necesario porque el video te resumió todo lo que hemos estado viendo. Cuando me encontré con este video dije, gloria a Dios, porque es como el resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, hermano, ¿alguien quiere comentar algo hasta aquí?
Hola, Carito, buenas noches, Dios Buenas te bendiga. noches. Yo creo que Igualmente. todos estamos procesando toda, es increíble, es muy, muy increíble cómo el Señor, pues desde el principio, cómo deja la profecía, ¿no? Y 200 años antes, ni siquiera fue así como que 1 o 2 años antes, fueron cientos de años. Y pues también o sea, el entendimiento de que al final de cuentas, él es el que tiene el poder en sus manos de absolutamente todo. Y pues lo, lo maravilloso que es el poder tener pues esa bendición de conocerlo y de estar en sus manos y de poder tener paz y tranquilidad al saber que él tiene el control. Entonces, pues gloria a Dios por todo, por su sabiduría, por su amor y pues por darnos esta oportunidad de conocerlo. Gloria a Dios. Así es, hermano. Yo sé que a lo mejor tú te pensabas que la palabra de Dios o Daniel iba a ser así de, sí, Daniel dispuso su corazón y ya. No, hermano. Daniel te habla de historia. Y lo impresionante, como te lo dije, es que se empata la historia con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios o la profecía que el Señor le dio a Daniel ya estaba desde antes. Entonces, ¿te das cuenta que nuestro Señor no es un diosito? Es un Dios grande, maravilloso, excelso, hermano. Entonces, aún si todavía te quedaste como, híjole, el video fue demasiado rápido, vuélvelo a leer, hermano, vuélvelo más bien a ver. Es impresionante, hermano. Adelante, no sé si es nuestra hermana Estelita. Hola, buenas noches, Carito, buenas noches, mis hermanos. Pues le doy gracias a Dios porque ciertamente el Señor viene a precisamente el libro de Daniel a darnos la enseñanza y ciertamente con todo lo que está pasando en los diferentes gobiernos de los países, entonces el Señor como que nos está preparando. Ese es mi comentario. Y el segundo, Carito, referente a lo que estábamos leyendo que nos resumiste de cómo se presentó el capítulo 11, si nos percatamos en los versículos anteriores, ya ves que siempre manejaba una palabra mucho el Señor engrandecido, o sea, el carnero estaba engrandecido, si recuerdas, siempre decía engrandecido. Y referente a esto, como dice, estuve investigando y se engrandeció mucho Alejandro Magno por una característica. En el momento que llega a Egipto con todos ellos a presentarse allá, él llegó con otra actitud. Como dice, ciertamente él ya venía capacitado por Aristóteles, él fue su mentor. Entonces, ¿qué hizo? Yo creo que le pasó, ¿no? Como decimos en el dicho coloquial, en donde estuvieres y lo que vieres, hazlo. Entonces, él lo que hizo se presentó con una actitud de ofrecer sacrificio a sus dioses, a los egipcios. Y como vio que fue aceptado a ellos, se engrandeció en qué, en que los mismos egipcios, Cleopatra y todos ellos, le dijeron que él venía a ser como lo liberó de los medos persas y todo eso de las rencillas que traía con ellos, dijeron que era enviado de los dioses. Uy, pues ahí fue donde se subió y por eso se engrandeció él. Y yo creo que iba en su mente maquiavélica, iba sintonizando, es por ello que Daniel lo decía mucho con esa característica, engrandecido. Eso fue el toque que le dio con los egipcios que le dijeron, sí, tú vienes en representación de los dioses. Y entonces él ya se sentía Dios. Ese era mi comentario, Carito. Muchas gracias. Gloria a Dios por su palabra y pues que el Señor nos siga abriendo el entendimiento. Muchas gracias. Gloria a Dios. Ya no vamos a ver de la misma manera a Daniel, hermana y hermanos. Cuando volvamos a leer Daniel, yo estoy segura que te vas a acordar. Aquí era Alejandro Magno. Aquí era Ciro o Darío. ¿Ya ves por qué es importante? A veces sacamos versículos, pequeñas fracciones de la Biblia. Hermano, se te invita a que leas los libros completos, porque imagínate que tú de repente agarras tu Biblia y dices, Señor, háblame a través de tu palabra. La abres y te sale Daniel 11 y le empiezas a leer. Hermano, no le vas a entender.
Tuviste que haber ido desde el capítulo 1 de Daniel para entender lo que te está diciendo el capítulo 11, para entender de qué reyes está hablando, para entender qué pasó en la historia. Entonces, es importante, hermano, por eso, para gloria de Dios, hermano, es que se empezó a leer por libros. ¿Por qué? Porque si leemos un versículo, está bien, hermano. Ya sacaste un versículo, el Señor te da un versículo diario, gloria a Dios. Pero si tienes la oportunidad, lee por libros, porque así entiendes el contexto de cada libro. Imagínate, imagínate que yo les hubiera dicho, vamos a hacer un estudio del capítulo 11 de Daniel. Y sin haber visto el capítulo 1, 2, 3, 4, no lo hubiéramos entendido, hermano. Hubiera sido muy complicado. Entonces, por eso es importante que escudriñemos, indaguemos. Y sí, todo lo que ahorita estamos viendo, hermano, el día de mañana se va a repetir. ¿Y sabes con quién? Con el anticristo, hermano. Ese anticristo se va a querer sentar en el trono, va a querer primero conquistar a la buena y si no lo logra, entonces va a conquistar a la mala. Aquí la cuestión es, ¿estamos preparados? Si estamos leyendo esto que ya es historia, hermano, es porque esta historia se va a volver a repetir más adelante. Entonces, hermano, estemos velando, estemos orando. Hermano, este capítulo 11 trae 45 versículos. Nos quedamos hasta el 21. Ahora hay que ver quién más siguió. Después de Alejandro Magno, ¿qué más siguió? ¿Sale? Entonces, es importante, hermano, que indagues, aun si estos temas como que te revuelven, pidámosle al Señor sabiduría. Digamos, Señor, hoy como que me revuelvo un poquito, no le entiendo, y oremos al Señor. Es muy importante conocer. Así como veníamos viendo a Daniel, qué interesante, ahorita nos llegamos en un punto donde está complicado, hermano. Está complicado, ¿por qué? Porque es historia y nos cuesta trabajo. ¿Sale? ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Carito, me recordaba la palabra que en algún momento nos compartías de rumiar la palabra, ¿no? Y realmente sí, pues principalmente el pedir el Espíritu Santo, porque es él como el que te va guiando y te va haciendo sentir por dónde buscarle, ¿no? Pero sí estar investigando ahora que ya tenemos pues tanta tecnología y tantas cosas para poder investigar, aprovecharlas para la gloria de Dios, porque muchas veces pasamos de tiempo en internet pues viendo videos o cosas que no, pues que no nos fortalecen en el Señor. Y sin embargo, pues estos tiempos ya son tiempos peligrosos en los que como iglesia deberíamos estar preparados para todo. Entonces, sí, realmente estar rumiando la palabra, estar buscando y estar como dicen, despertando y velando en el Señor para que Él pueda tenernos preparados para cualquier cosa. Así es, hermanos. Así es importante buscar. Al Señor no se le pasó nada, hermano. Al Señor no se le pasó nada y te lo voy a decir en un claro ejemplo. Antes no había calendarios, no había relojes como los que tenemos hoy que te marcan las horas. ¿Cómo le hacía el pueblo del Señor para darse cuenta en qué mes estaban, en qué hora del día estaban, eh, en qué día estaban? ¿Cómo se daban cuenta? ¿Sabes cuál es el calendario de Dios, hermano? Viene en Génesis. Cuando dice que Él hizo una lumbrera mayor, una lumbrera menor, hizo estrellas, ese es su calendario del Señor. ¿Y sabes por qué es su calendario del Señor, hermano? Porque la luna te da en qué día estás. El sol te dice en qué hora del día estás. Y las estrellas te hablan en qué mes estamos. Y el calendario del Señor, hermano, viene en Génesis, cuando Él hace lumbreras.
Pero ahorita nosotros estamos ya tan llenos de tecnología que pasamos desapercibido eso. Cuando el pueblo del Señor, a través de las fases de la luna, se daba cuenta qué días iban a llegar, cómo iba a empezar un mes. A través del sol se daban cuenta en qué hora estaban. Al caer el sol empezaba un día y al siguiente día, al caer el sol, era otro día. Y a través de las estrellas, lo que llamamos constelaciones, ellos se dan cuenta qué mes era. Ellos veían, por ejemplo, el carnero, creo que sí es el carnero, una de las constelaciones, y se daban cuenta, pues estamos en marzo, abril. Pues está esta constelación, pues estamos en septiembre. Hermano, lo decía él otra vez. ¿Cómo va la frase? ¿El futuro es historia para el Señor? ¿Sí va así? El futuro ya es historia para el Señor. Entonces, hermano, solo es que nos da flojera escudriñar, nos da sueño. Entonces hay que indagar, hermano. Adelante, hermana Estelita. Ay. Otra vez yo, Carito, referente al comentario que hiciste de cómo antes nuestros hermanos pues se guiaban por las estrellas y todo ello. De hecho, su palabra dice en el Salmo 19: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Dice, día tras día no cesa de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. ¿Ya que voy, hermanito? Referente, el domingo va a haber un eclipse. Algo trata de decir el Señor, porque ciertamente venía plasmado y lo acabamos de leer en Joel. Entonces, como dices, pedirle al Señor la revelación, ¿qué nos estás diciendo? Y ciertamente también este eclipse se está dando cerca de unas fiestas. Pedirle al Señor, Señor, prepáranos, porque no es coincidencia que a nosotros como sus hijos, Carito, nos está ocupando como instrumento, por ejemplo, a ti lo permite Daniel. Daniel es lo que va a venir, las profecías, este eclipse. Y vimos el libro de Joel. Pedirle al Señor su dirección. Ese nada más era mi comentario referente a que dijiste de los tiempos del cielo. Gracias. Gloria a Dios. Sí, hermanos, ya se vienen las fiestas de otoño. Te doy un adelanto, se viene la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación o perdón y la fiesta más alegre de todas, la fiesta de los tabernáculos. Es impresionante, hermano. Ahí por ahí ya verás que tenemos algo preparado, algo muy especial, hermano, que el Señor nos ha ido mostrando, lo estamos orando para que el Señor nos lo confirme. Y hermano, de hecho dice la palabra que en los últimos tiempos habrá señales en los cielos. Y acuérdate lo que dice Mateo 24 y Apocalipsis, donde hablaba que la luna se convertirá en sangre y el sol se oscurecerá. Te está hablando de eclipses. En los últimos tiempos vamos a ver señales en los cielos, hermano. Y los eclipses, hermanos, son señales. El tiempo es corto. Por eso aprovechemos, hermano. Aprovechemos de la palabra del Señor. Porque en un abrir y cerrar de ojos, hermano, todo esto va a acontecer. Entonces, velemos, oremos, pidámosle a Dios sabiduría y que Él nos muestre, que Él nos diga qué hacer. No lo que doctrinalmente nos dicen. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice? Entonces, hermano, preparémonos, porque si ya se vienen estas fiestas emocionantes, estas son las de otoño, ya pasaron las de primavera, ahorita vamos a entrar en las de otoño, entonces, pues hay que estar preparados, hermano, hay que estar preparados porque precisamente la primera que se viene es la de trompetas y el Señor decía que esta se festejará todas las fiestas, ¿no? Pero en este en especial que se viene más próxima, sé que se festejará por generaciones, ¿sale? Y precisamente esta fiesta de trompetas te habla de eso, de la final trompeta y de todo esto. ¿Sale? Pues vamos a orar, hermanos, si ya nadie tiene ningún otro comentario. Pues vamos a orar, hermanos. Se puede caer. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, porque
Tú eres el dador de la sabiduría, del poder, del temor, de la inteligencia, Señor. En esta hora, Padre, estamos aquí, Señor, agradeciéndote, Señor, por todo lo que nos das. Señor, muchas gracias, Señor, porque nada mejor que recibir tu palabra, degustar de ella y que se pueda confirmar, Señor, a través de la historia, Señor. Eso es impresionante, Padre. Y nos damos cuenta, Señor, que eres un Dios muy, muy, muy grande y poderoso, Señor. Te agradecemos mucho por darnos la oportunidad de conocer estas cosas, de leer estos libros, Señor, que a veces se nos hacen complicados. Te agradecemos porque nos das la oportunidad, Señor, y aunque a veces se nos hace complicados algunos términos, Padre, nos sigues hablando y nos sigues mostrando, Padre bendito, que nada, nada se mueve si no está dentro de tu voluntad. Señor Jesús, muchas gracias, Padre bendito. Síguenos preparando, Señor, porque el tiempo es corto. Señor, tu regreso es pronto. Ayúdanos a estar velando, a estar en alerta, Señor, a estar, Señor, circuncidados del corazón, Padre, a estar, Señor, en amor, Señor. Ayúdenos, Señor. Y perdona todas nuestras faltas, todo aquello que no edifica nuestras vidas, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, todas las necesidades de lunes, a todos nuestros hermanos enfermos, a todos mis hermanos que están con situaciones difíciles, Señor. Ponemos todo, Señor, en tus manos para que tú hagas la obra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendice, guarda a mis hermanos, aquellos que continúan en el ayuno, fortalécelos, Señor. Aquellos que empezaron el ayuno, fortalécelos, Señor, y permítenos concluirlo hasta el final, Padre bendito, para tu honra y para tu gloria. Síguenos fortaleciendo, animando, Señor, y enseñando a través de tu palabra. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Les mando un abrazote. Cenen muy rico. Bye. Buenas noches. Bye. Bye, hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.